Mágica Vida. COFENAT, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, patrocina la entrevista principal. COFENAT.es. Nuestro invitado para la entrevista central, Carlos Gardeta, psicoterapeuta e investigador, director del Instituto FAI, Rehabilitación Neural y especializados en pacientes con déficit de atención, discapacidad, fracaso escolar, bueno, etcétera. Vamos a entrar en materia porque es mucho lo que podemos abarcar y lo que pretendemos. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, gracias a vosotros por recibirme. Un placer, de verdad. ¿De dónde procede el nombre que da nombre a vuestro centro, valga la redundancia? Procede Instituto FAI. de un neurólogo estadounidense que desarrolló, que era catedrático de neurología y neurocirugía en una universidad de Filadelfia, y entonces lo que nos veía que a través del tratamiento médico no había manera de recuperar a gente con discapacidad. Uh-huh. Entonces dijo, bueno, o esto no pertenece a la medicina o la medicina no tiene nada que ver con esto y pertenece a otro campo. Entonces montó un sistema de investigación, un grupo de investigación universitario en aquel tiempo, multidisciplinar, que se dedicó a buscar a ver cómo se podía realizar eso. Él se llamaba Temple, como la palabra de templo en inglés, uh-huh. Y FAI, F-A-Y, que bueno, es un derivado de antiguo inglés, que quiere decir rubio, guapo. Ese es el apellido. Qué bueno. Temple FAI. Oye, ¿cómo llegaste a conocer tú el método FAI? Bueno, pues por problemas familiares. Yo tuve primero mi padre, que estuvo en coma por un derrame cerebral durante 11 años en casa, y luego se murió de resultas de los achaques que produce, que son problemas respiratorios y cardiorrespiratorios. Y bueno, luego siguió la vida y tal, y mi segundo hijo nació con una lesión cerebral brutal producto de la toxoplasmosis, que es una infección de toxoplasma. Y entonces se le comió el medio cerebro, y bueno, el pronóstico era que no iba a nacer, que si nacía era un día, que si pasaba el día eran dos, que si eran tres. Bueno, acaba de cumplir 32 años. Entonces, como veía que se me iba a repetir todo lo que había pasado de atención domiciliaria a mi padre, bueno, me dediqué a buscar qué es lo que había salido desde entonces hasta ahora, y encontré el centro en Estados Unidos. Me fui a él, hice contacto, empecé a ir, estuve yendo 8 años cada 6 meses para que evaluaran a mi hijo y me pusieran programas de estimulación específicos a cada problema que presentaba. Y luego ya, al cabo de esos 8 años, lo que hice fue, ya me había formado, por narices, claro, porque el que realizaba luego esos programas de estimulación era yo en casa, todos los días. Entonces monté un centro en 1995 y hasta ahora vamos atendiendo a gente. Pasa que hemos ido ampliando el espectro de personas tratables o problemas tratables. ¿En qué consiste, ¿en qué consiste el método FAI, si se puede decir así? Es bastante fácil de explicar. O sea, los problemas que se presentan de discapacidad o leve o grave, me es igual, vienen provocados porque una serie de redes cerebrales no han llegado a estar maduras o completas. Completas quiere decir que tengan la cantidad de neuronas necesarias y la cantidad de conexiones de cada neurona con las otras de la red en número suficiente, y cuando eso sucede, esa red va a producir la función para la cual la creamos en la evolución de nuestra especie. Si está incompleta, pues ya no puede producir la función, y entonces desde fuera te dicen que es discapacitado, o sea, que no tiene la capacidad de hacer una serie de funciones. Plena inclusión, que se llama ahora, por lo visto. Pero bueno, sí, nos entendemos. Te meten en el grupo, lo que sea. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, o he desarrollado? Es
porque yo empecé con esto en Estados Unidos, pero luego lo he cambiado de arriba abajo y he creado un nuevo sistema, aunque basado en las premisas de los otros, ¿no? Sí, entonces, eso te quería preguntar, porque en vuestra web reza: no estás solo, discapacidad, hiperactividad, déficit de atención, tenemos una solución distinta para ti. ¿Por qué distinta, no? Y esto es lo que un poco vas a explicar, ¿no? Sí, pero bueno, acabo con esto. Entonces, Sí. cuando nosotros lo que hacemos es, he desarrollado un sistema que me permite testar las redes más importantes cerebrales, o sea, poniéndolo en términos de tráfico en España, pues el 80% del tráfico pasa por las autopistas, las autovías y las carreteras de primer orden. Y el resto del tráfico pasa por los cientos de miles de kilómetros que hay de carreteras, pistas y lo que sea. Entonces, si se te estropea una autopista, una autovía o una carretera de primer orden, el lío que montas en el país es de padre muy señor mío. Entonces, ¿qué es lo que hago? He diseñado cómo encontrar esas redes que son importantes, las más importantes, testar, ver si están completas o no por la respuesta que producen. O sea, si yo a una red le produzco el estímulo propio de ella, me tiene que contestar obligatoriamente con la función para la cual la creamos. Si me contesta es que está fantástica. ¿Cómo lo testas o cómo se hace eso? Pues con estímulos visuales, auditivos, táctiles y de movimiento. Entiendo. Entonces, según la respuesta que produce ese cerebro, sé si esa red en específica está bien o no lo está todavía, o está hecho unos zorros, que nada ni aparece. Entonces, una vez que son unas 120 o 130 redes las fundamentales. Una vez que las tengo localizadas y sé cómo están, las ordeno en ese proceso evolutivo que todos tenemos que pasar desde que nos conciben a los 7 años. ¿Vale? Y ahí reproducimos la evolución de la especie en cada uno de nosotros. Desde que nacemos hasta los 7 años. Desde que nos conciben. Vale. Entonces, ordenando esas respuestas, aparecen cuáles son las más primarias, que no están bien y que están limitando las más sofisticadas en el desarrollo. Ya una vez que sé eso, con eso hago el diagnóstico. Digo, vamos a ver, este niño, esta persona, no hace todas estas cosas que debía que estar haciendo, estas funciones que son propias de nuestra especie, y en cambio se ve obligado a hacer todas estas otras, que son sistemas compensatorios, porque esta y esta red son las que, aunque no es evidente por las buenas, pero son las que están causando los problemas, o son la causa de los problemas. Diseño una estrategia terapéutica compuesta de diferentes rutinas de estimulación. Cada rutina es de un estímulo en concreto, y ese estímulo en concreto es el propio de una red que, al producirlo, hago que atraigan neuronas que estén viviendo una vida de bebé, quiere decir que comen, que se acaban de mirar y las limpian en el cerebro, y por el sistema digamos que las atraigo a la red que es más próxima que tengan, con lo cual poco a poco la red va aumentando el número de neuronas, y cada neurona además se dedica a conectarse más con las vecinas. Cuando esa red se va tupiendo y va aumentando en cantidad, acaba produciendo por narices la función para la cual estaba creada. Y una vez que produce la función correcta, abre la llave de las otras posteriores que no pueden tener lugar mientras ella no esté. O sea, nadie va a correr si antes no anda. Cuando ande ya me meteré yo a ver cómo te hago correr. Pero claro, no puedo hacerlo antes, y además no tendría ningún sentido un derroche de recursos. Eso es como lo hacemos. Entonces luego vamos haciendo cada 10 semanas, revaloramos y volvemos a rehacer la terapia. Pero la terapia, perdona, para ir más que nada porque los oyentes no se nos cierran, ¿no? La terapia son programas de estimulación que comentabas antes. Se hace en casa por la familia. Estos programas de estimulación son sencillos de realizar. Son muy sencillos, con luz, con sonido, con masajes o cepillados del cuerpo de una manera determinada, o movimientos que implican que los dos hemisferios tengan que trabajar coordinadamente, obligatoriamente. Y eso lo haces en casa todos los días, como 1 hora y media, entre 1 hora y 1 hora y media, y cada 10 semanas
vuelvo a valorar qué es lo que ha pasado con cada una de esas redes que no estaba bien. Entonces vamos viendo el avance de cada una de ellas y el avance global, hasta que todo el cerebro tiene todas las funciones que tenemos que tener. Y esto, me imagino que el papel, cuando se trata de niños, que creo que es el grueso principal, ¿no?, de vuestros tratamientos. Las madres, cuando ven que un hijo tiene problemas, se ponen como locas para ayudarlo. El papel de los padres es fundamental en este caso, claro. La familia. Porque en los adultos pasa también, pero en adultos son gente que ha tenido ictus, derrames cerebrales, accidentes de coche, ahogamientos, asfixias, de todo, que producen... Bueno, luego ahora hablo de las causas que producen la discapacidad, que es otro apartado diferente para no liarlo ahora. Y la otra pregunta que me hacías era ¿qué consistía el método? Bueno, la rehabilitación de estos problemas actualmente y en general todo lo que se hace son programas de rehabilitación sintomáticos. O sea, si yo no muevo el brazo, te muevo el brazo 500 veces a ver si aprendes a moverlo como yo te lo he movido. Es un programa sintomático que es lo que es fisioterapia, logopedia, o sea, cosas. La metodología o el sistema que he desarrollado yo es diferente. Yo voy a la causa de que produce ese síntoma, que es la red cerebral en concreto, o las redes cerebrales que capto, y entonces al completar la red no tengo que hacer nada con el síntoma. Cuando la red que reconoce el brazo derecho mío está completa, reconoce el brazo y lo mueve como hay que moverlo. Mientras no lo reconozca es como si te duerme un brazo, pues lo hemos liado. O sea, ¿qué haces con el brazo? Por mucho que me lo mueva, ahí no se aclara el pobrecillo. Vas al origen. Claro, entonces esto es una terapia causal. Y además tiene una ventaja, que es que como venimos programados para a ese proceso de 7 años y medio, aproximadamente, que es desde que nos conciben hasta los 7 años, a que todo el mundo tenemos que pasar por ahí. El programa es que se acabe siendo ser humano total. Si tú produces la estimulación adecuada, el cerebro se ve obligado a seguir ese proceso, le guste o no le guste. Entiendo, es decir, que va mucho más allá que el trabajo de fisioterapia, que desde luego es admirable, ¿no? Sí, claro. Pero va mucho más allá, vas al origen, es decir, estimula las redes neuronales afectadas para que luego... Para que esas, al completarse, hagan lo que tenían que hacer y que no pueden. Ajá. Porque les faltan elementos y les faltan conexiones para producir todo ese sistema. Bien. Bueno, se habla mucho del síndrome de hiperactividad. La verdad es que está, quizá, digo de moda entre comillas, ¿no?, porque yo soy consciente de que hay muchos niños afectados. Pero realmente, ¿cuándo se puede saber? ¿Se puede tener seguridad de que es un problema o simplemente es que el niño o la niña son muy activos? Yo te digo esto, ¿por qué? ¿No? Porque me encuentro con mucha gente y dice, joder, antes los niños, o dicen mucho, antes los niños pues éramos activos, muy activos y no pasaba nada. Ahora parece que se quiere encasillar dentro de la hiperactividad. Te pregunto desde la más absoluta. Hay una variabilidad muy amplia, como en todo. Hay desde el niño que no es hiperactivo al que se sube por las paredes y baja y sube por el techo y está constantemente volviendo loco a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces hay un espectro muy amplio. Entonces, bueno, hay niños que son un poco más, son como yo les digo, moviditos, que son los medio trastos. Y luego ya está la hiperactividad central. Entonces, la hiperactividad realmente valorada con el sistema del DSM-5, que es un cacharro un libro que te explica cómo diagnosticar y qué diagnósticos son, pues afecta aproximadamente al 15% de la población. O sea, no es ninguna tontería. Desde luego que no. Pero eso no es una enfermedad, es un efecto de esto que he dicho, de un problema de falta de maduración de redes cerebrales. Esa es la causa, ¿no? Sí, entonces yo creo que me voy a meter en un momento, te salto y entro en las causas del por qué sucede esto. Hay 4 causas nada más que hacen que el cerebro no funcione correctamente. Lo primero es que no tengas una madre. Las madres son las agentes de la especie que se dedican a estimular de la manera que la especie necesita para acabar siendo uno miembro de la especie. Y los 5 lobitos y esa Rina Serrán y todas esas cosas que nos hacen nuestras madres es necesario para la maduración de esas redes. Bueno, si no tienes una madre, te lo pierdes. Y entonces, pues tienes una cuidadora por 10, 15, 20, 50, 100 niños en los orfanatos, depende de qué país. Y entonces eso no es suficiente para acabar madurando todo ese sistema y entonces te quedas retrasado, que es la discapacidad. Eso es la primera causa.
Segunda causa son problemas genéticos. Problemas genéticos es que el código que traes tiene errores y entonces las células de tu cuerpo, el metabolismo que tienen, producen más productos bioquímicos de un tipo de los que debían, con lo cual te toxifica la célula y no produce de otros que produce una carestía. Entonces, no funcionan bien. Si son las neuronas, la hemos liado, porque entonces las neuronas, su misión es conectarse. Si no se conectan, ya estás otra vez con un retraso. O sea, el síndrome no se quita, lo que se quita es, a través de la estimulación, lo que se logra es rehacer las redes que con el síndrome como tal, puro y duro, no saldrían. Entonces, síndromes de Down, síndromes de X frágil, etcétera, son recuperables o llevados o rehabilitables perfectamente, a pesar de que sigue con el problema genético. La segunda causa. Eso afecta al 0,05% de la población. Y luego la gorda se llama hipoxia, que es falta de oxígeno suficiente, que afecta a cerca del 80% de la población. El nacimiento de los humanos es complicadísimo por cómo hemos ido evolucionando. Así como un simio da a luz en 2 patadas, porque digamos la vagina y la cavidad ósea son como un cilindro, aprieta y sale, como una bala sale el monito, y a los 5 minutos es mono. Nosotros, con el sistema que tenemos, es dificilísimo nacer, se producen retenciones, dura muchísimo, duele, pasa de todo, y el niño que nace a los 5 minutos no es humano, es bebé que no sabe hacer nada, es un trozo de carne que no puede, y tarda entonces a partir de ahí 7 años en poder ser persona. Entonces, los casos de hipoxia, perdona, sobre todo si se trata de cesáreas, se produce más. Las cesáreas es que normalmente cuando se hacen cesáreas suelen ser, en la mayoría de los casos, cesáreas de urgencia porque se ha producido la hipoxia. O sea, está habiendo un problema gordo que pone en peligro la vida del bebé y de la madre, y entonces te hacen nacer algo la pie, como digo. Entonces, ese es el caso. Entonces, eso afecta, ya te digo, como cerca del 80%. Y afecta al 30% o 33% del fracaso escolar, viene de ese problema que tenemos como especie, no es médico, es como especie. Y luego, lo que no se tiene en cuenta, otro fracaso bestial, es el fracaso universitario. Sí, es una de las preguntas. Que es entre el 40 y el 60%. O sea, todo está derivado de una falta de oxigenación durante un tiempo suficientemente dilatado y de una privación de oxígeno suficientemente alta. Entonces, combinando esos 2 parámetros, pues no es lo mismo que te falte el oxígeno, que te falte el 5% de oxígeno durante 5 segundos, a que te falte el 95% de oxígeno durante media hora. Claro. Entonces, la lesión cerebral, las neuronas, que son las que más consumen oxígeno, se mueren por falta de eso. Y entonces, dependiendo de cuántas mueren y en qué proporción y dónde, vas a presentar luego unos problemas, unos síntomas que se ven desde fuera, entonces te tratan el síntoma, pero no te tratan el problema que tienes ahí dentro, que se produjo. Fracaso escolar, déficit de atención, y el fracaso escolar además es algo como muy... Y luego hay una cuarta, que es el estrés. El estrés subido de tono, por decirlo, no sé, el que puede sufrir un soldado en los altos del Golán haciendo guardia y le están tirando tiritos desde un lado y desde otro, pues 3 meses así acabas como las maracas de Machín, hecho bolo. O la mujer abusada, en que sabe que le van a caer una paliza sin comerla ni verla, no sabe ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Y eso ese estado de alerta sobrepasada es la que te produce muerte de neuronas por sobreesfuerzo neuronal. Esas son las 4 causas. Y centrándonos un poquito, hemos hablado de la hiperactividad en el fracaso escolar, que comentabas hace un momento, ¿no? El fracaso escolar, que es algo muy habitual dentro de... Sí, claro. De ese espectro, de ese 80%, una parte es el fracaso escolar, que es que esa desorganización cerebral, esa falta de organización, te lleva a que es como los ordenadores. A ver, el que un ordenador tiene que trabajar de una manera determinada, a una velocidad, y por otro lado tiene que ser capaz de simultanear una serie de subprogramas. Un Pentium
le metes un juego de los de ahora, de los cuadros, y lo fundes vivo, porque es que no puedes simultanear todo eso. Pues el déficit de atención es falta de capacidad de simultanear esas funciones que tú y yo ahora mismo me estás hablando, a la vez estás tocándote la uña viendo si tienes un pellejito, estarás pensando en segundo plano en otra cosa. Todas esas cosas. En el guión en concreto. El que tiene problemas solo puede hacer una cosa. Si oye, pero no ve. Si ve, no oye. Y entonces eso te hace que a la hora de que el sistema escolar, cada curso te bombardea con una mayor cantidad de conceptos por hora, por decirlo de alguna manera, y más sutiles, más entrelazados, más complejos y que llevan a otras consecuencias, como tú no manejas eso, pues te vas quedando retrasado hasta que llega un momento que es aproximadamente los 10, los 12 años en que te dicen, oye, que este niño no sirve para estudiar, no es que no sirva para estudiar, es que no tiene las capacidades para hacer eso. Es decir, que el déficit de atención estrechamente ligado al fracaso escolar. Claro. Sí, ¿no? Todos los que tienen fracaso escolar son déficit, o la mayoría. Luego hay problemas por problemas sociales, por problemas psicológicos, o por estrés, por abusos, en fin, hay más cosas, pero la realidad es que el bloque 95%, 98% es por problemas generalmente de hipoxia perinatal, que decir, o al nacer, o antes en el embarazo, o un poco después, ¿no? Oye, una curiosidad, porque seguramente se habla mucho de déficit de atención, pero ¿tú cómo definirías el déficit de atención? Es lo que no puedes... Porque mucha gente realmente, yo mismo, tenemos no sé, yo creo que abarca mucho, ¿no? ¿Cómo lo definirías o qué dirías? Pues el déficit de atención es esto y esto. El déficit de atención es que, lo que te estaba diciendo, no puedes simultanear ver, oír, sentir, pensar. Si así es en 2 idiomas, te puedes echar a morir en otro idioma. Entonces, eso no te permite centrarte. La definición la tienes en el libro en el DSM-6 ahora, en el que te va dando definiciones de todo y componentes para poder diagnosticar. Pasa que está visto desde un punto de vista psicológico y médico, médicamente es difícil de valorar también. Y además hay un problema que depende, como tú cuando tienes un déficit no haces muchas cosas, ¿vale? Dependiendo del profesional que te está evaluando, si se fija en un bloque de más de todos esos componentes o en otro, te puede dar un diagnóstico totalmente diferente, aunque es lo mismo. O sea, dos profesionales te pueden dar 2 diagnósticos. Uno te da déficit de atención y otro te dice que no, que es hiperactividad. A eso me refería, que es hiperactividad, ¿no? Que un poco hay cierta confusión con otra cosa más, ¿no? Entonces depende del enfoque que tengas. El hecho es que todo eso se produce porque tu cerebro tiene redes que están incompletas todavía. En el método FAI habéis tenido, por lo que he visto, ¿no? Tenéis buenos resultados en cuanto a fracaso escolar, déficit de atención, ¿no? ¿Algún caso así que te venga a la memoria en concreto? Me imagino que son muchos, ¿no? Siempre me gusta pedir un ejemplo. Sí, o sea, nosotros tratamos el espectro de no funcionamiento adecuado del cerebro, pues va desde parálisis cerebral grave a déficit de atención leve pero suficiente para hacerte la Pascua a los estudios, ¿no? Entonces, bueno, para cambiar todo este sistema lo que necesitas es tiempo. O sea, no tiempo diario como 1 hora y media. Luego el tiempo que dura, si un niño desde que nace hasta que tiene 7 años es cuando se convierte en persona total. Cuando el cerebro no está completo no vas a tardar a lo mejor 7 años, pero tardas años en rehacer todas las redes conforme al plan original que traemos, ¿no? Biológico. Y además de este origen neurológico, también el estrés al que son sometidos, ¿no? Por ejemplo, con la frase clásica de no sacas buenas notas, ¿no? Y la falta, o sea, yo tengo como todo buen ciudadano, tengo un cierto déficit de atención, ¿no? Entonces, ¿qué consiste el déficit de atención? Pues yo sé, por ejemplo, hacer una función, la que sea, y sé cómo se hace y no tengo ningún problema en saberlo. Ahora, cuando me pongo a hacerla, hay algo que no sé qué, me falla y meto la pata y no lo consigo y fallo ahí. Entonces, eso me va produciendo una baja autoestima propia. Carlos, que eres idiota, que esto se hace así, que como has vuelto a meter la pata otra vez.
sea, solo falta que tú me digas, oye, Carlos, a ver si te fijas un poco más en lo para rematar ya, ¿no? Porque entonces te sale el tigre que tienes dentro y dices, ahora me vengo. Entonces, todo el tema este del déficit de atención va ligado luego a problemas de comportamiento, que entonces lo cogen, se trata de cambiar el comportamiento desde la psicología a base de conductismo puro y duro. Pero el problema no es que tengas un problema psicológico de baja autoestima y agresividad. Lo que tienes es el problema de déficit de atención por las causas que has comentado antes, ¿no? Entonces, como ves todo eso, según lo miras, vas a armar un jaleo de padre y un señor mío. Como los problemas de lectura también, ¿no? Claro, la lectura es un lío muy gordo. Te pongo ejemplos comprensibles muy locos. Los ojos son como un par de cañones, ¿vale? Que tienes que coordinar para dispararlos. Tienen movimientos de arriba abajo y de derecha a izquierda. Van encima de una torreta, que es la cabeza. La torreta tiene todos los casi 360 grados de giro y también se mueve arriba y abajo en 180 grados. Y tú tienes que ir con los ojos dando disparos a todo lo que hay alrededor. Entonces, imagínate eso, que es un problema muy típico de la guerra naval. O sea, los barcos tienen que disparar a un blanco que todavía no está en el punto donde tiene que estar. Nosotros hacemos lo mismo en fracciones de segundo. Entonces, si te falla eso, a la hora de ir disparando sobre las líneas del papel, no aciertas, digamos, en las sílabas o en las letras que tú quieres, empiezas, y además los tiros son más cortos o más largos, con lo cual se te desenfoca lo que estás viendo, aunque no te das cuenta que hay un cierto desenfoque. Ese esfuerzo muscular, intraocular, hace que no tengas recursos luego suficientes para comprender lo que has traducido. Y ya estamos con el problema de la comprensión y el déficit de atención. Bueno, tenemos que ir terminando, Carlos. Llevamos casi 30 minutos. Y para otro día, si te parece, podemos hablar sobre los problemas relacionados con el espectro autista, todo que es un tema. Lo hemos tratado ya aquí en algunas ocasiones, pero como es muy extenso, casi prefiero que lo hagamos en otro momento. Es que un me parece es un enfoque totalmente diferente. Sí, muy interesante, la verdad. Y muy efectivo. O sea, salen de autismo grave, salen fuera. Vamos, ayer no, el último día laboral he estado con una niña que llevo 12 años de un autismo salvaje, y la niña ahora nos falta un año y medio para dejarla perfectamente. Ya es la primera de su grupo de clase de discapacitados del colegio. Qué maravilla, pues sí. Habla de ese idioma, toca el piano, te traslado, te invito a otro programa para que hablemos de esto. Me resulta muy interesante el enfoque que le dais a todo esto. Bueno, como decimos, se puede hablar muy extensamente de todos estos asuntos. ¿Dónde pueden obtener más información nuestros oyentes? Tenemos la página web, que no es fantástica, pero vamos, da idea, y la otra es si llaman al teléfono nuestro, que es el 91 740 0203, yo les atiendo y les doy información de todo esto que estoy contando uno a uno según me vayan llamando. Si me llama mucha gente, lo que hago es que hago un minicurso con la gente y lo hago junto y ya está. Vuestra página web, instituto FAI.com. Muchísimas gracias, Carlos. Nada, vosotros por dar Gracias a Elena María del Centro Renacimiento, que gracias a ella nos hemos conocido. Sí. Y ya te digo, como te decía, te invito a que participes de nuevo en otro programa y a hablar. Pues muchas gracias. A ti, un placer. COFENAT, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, ha patrocinado la entrevista principal. COFENAT.es. Mágica Vida, el programa que te escucha en Internet, en Internet, en Internet, en Internet, en Internet, en Internet.